Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada de hoy. Le damos la bienvenida a Pablo Cayani, quien será el próximo presidente del CODICEN de la ANEP. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias. Buenos días a la audiencia. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo viene llevándose a cabo la transición? Todavía no ha trascendido ningún nombre en materia de educación, además del suyo. En materia de educación, nosotros tenemos una particularidad, tenemos una transición diferente, todavía más larga, digamos. Las autoridades que ingresan necesitan tratamiento parlamentario, o sea que tiene que instalarse el Parlamento, asumir el presidente, y ahí se solicitan las venias. Pero ya se irán manejando algunos nombres para proponer, sí, ¿no? Se está trabajando en la conformación de los equipos de trabajo, de lo que es el CODICEN y las diferentes direcciones generales. Afortunadamente, Uruguay tiene un conjunto de mujeres y hombres dispuestos a asumir tareas y responsabilidades de gobierno. Por una cuestión elemental de cuidar los nombres de las compañeras y los compañeros, vamos a anunciar en la medida que tengamos equipos cerrados. O sea que ya los tiene y ya le dijeron que sí. Estamos en ese proceso y realmente muy conformes con cómo se viene desarrollando, con los criterios que planteó Yamandú para el gabinete, ¿no? Idoneidad técnica, idoneidad ética, renovación y paridad, que en los temas de educación además es un tema clave. Nosotros tenemos la mayoría de la gente que trabaja en educación son mujeres. En general, quienes estamos en puestos de responsabilidad somos varoncitos. Hay ahí todavía un desafío en trabajar esos temas. ¿Hay gente que ya ha estado en materia de educativa, en gobierno educativo en el periodo pasado? Renovación es uno de los criterios. Así que no. Y no obstante ello, a mí me interesa como señalar quienes han ocupado responsabilidades en gobiernos anteriores del Frente Amplio se han puesto a disposición de a las autoridades que asumen, porque tienen 15 años de experiencia de gestión, ¿no? 10 años de experiencia de gestión. Algunos de ellos no hay que... Sería tonto no utilizarlo, digamos. No hay que desperdiciar, digamos, ese saber acumulado. Lo que no van a tener es responsabilidades en primera línea de los equipos. Bien. Cuando se habla de renovación... ¿cómo se condice eso con lo que ya se anunció, que no va a haber un espíritu fundacional en educación, pero está en marcha la transformación educativa que ha generado muchas controversias también entre docentes, autoridades? Sí, renovación en materia de elencos, digamos. Creo que después lo que ha planteado el presidente, que ha sido muy claro, es que en Uruguay tenemos un conjunto de acuerdos en materia de lo educativo que... Digamos que si uno habla con cualquier ciudadano, con cualquier persona del sistema político, va a ser todo el mundo coincidente, digamos. Tiene que haber más gurises de primera infancia vinculados a propuestas educativas. Todos entendemos que sí. Lo mismo con la extensión del tiempo pedagógico, con la finalización del bachillerato, con la inequidad de aprendizaje o con generalizarlo terciario universitario en el interior del país. No recorre el espinel, desde intendentes hasta un vecino en la carnicería, está de acuerdo con eso. Lo que plantea Yamandú es, bueno, construyamos esto de forma de que nos permita blindar estos temas para conseguir los pesitos que se necesitan para llevarlos adelante y ordenar las acciones, porque los periodos de gobierno en Uruguay afortunadamente son de 5 años y por lo tanto estos desafíos requieren una mirada de más largo plazo y requieren acuerdo. Pero además... Lo que plantea el presidente es algo que Uruguay conoce muy bien, digamos. Cuando uno empieza a mirar para atrás, tenemos los acuerdos multipartidarios del periodo de Pepe, que dieron lugar a la UTEC, entre otras cosas, pero tenés la CONAPRO a la salida a la dictadura, que dio lugar a la reconstrucción del sistema educativo en el inicio de la restauración democrática. Si vas antes, tenés todo lo que fue el trabajo de la CIDE, donde estuvo Enrique Iglesias, Astori. La idea de escuela de tiempo completo viene de esa época. Es decir, cada vez que Uruguay se juntó en una mesa a pensar qué cosas tienen en común con respecto a lo educativo, nos ha ido bien. Y el mandato del presidente es ese, es decir, y esto implica que probablemente dejemos algunas prendas por el camino para poder acordar cosas que permitan seguir avanzando. Cayani, ¿habló ya con O'Donnell por la partida que
el Frente prometió darle a las familias en ese bono escolar de 2.500 pesos. Bueno, ¿se va a poder aplicar a partir ya de este año? Nosotros ahí estamos todavía en un proceso de trabajo. Hay dos planteamientos de campaña muy claros que tienen que ver con asignación de recursos a familias o estudiantes. Uno es el bono para inicio de clases. Hay que recordar, digamos, que el inicio de clases es un momento donde todas las familias compramos útiles. Sí, túnica, hay que ajustarse. Para campeones, es decir, es un momento del año donde, además de que algunos nos bandidean con los precios, ¿no? Y uno paga el doble, algo que en el resto del año sale un poco menos. Y el otro tema que tenemos para ver cuándo comienza es el tema de aumentar la cantidad de becas para educación media. Lo que hay que definir ahí es si es posible hacerlo con la caja que deja el gobierno. En caso de que tengamos el ok, eso se instrumenta porque se haría a través de algunos mecanismos de transferencias que ya tiene el Estado uruguayo funcionando, o requiere de una dotación presupuestal que hay que discutir en el presupuesto nacional. Las dos cosas se van a hacer, lo que hay que ver es cuándo se hace cada una en virtud de cómo quede la caja del Estado, que por otra parte es uno de los debates de estos días de la transición. O sea, no es esperable que estén prontas para marzo, para el inicio de clases. Si el Ministerio de Economía entiende que hay recursos como para eso, eso se instrumenta. Es decir, están los datos de los niños que comienzan las clases, hay un sistema de transferencias que lleva una semana hacer que eso llegue a cada una de las familias, que es el de asignaciones familiares, que ya se ha utilizado, digamos, por ejemplo, para el sistema de alimentación durante la pandemia, que se tenía que hacer por transferencia. Es decir, el Estado uruguayo tiene una matriz de protección social, un conjunto de recursos, de activos que son del Estado y que están disponibles ahí. Si están los pesitos, eso va a pasar. Si no nos dejan muchos pesitos en la caja, tendremos que colocarlo en el presupuesto y será a partir del año siguiente. Pero tiene el compromiso de O'Donnell de que va a ser prioridad. Si efectivamente hay algún pesito en caja, ¿va a ser destinado para esto? Tenemos el compromiso del presidente. O sea que va a venir, va a estar. Si hay plata, va a estar. Para nosotros, en este gobierno, los temas de pobreza infantil, los temas de condiciones de vida de las infancias, los temas de mayor posibilidad de cuidados, cambiarle las condiciones de vida que se han deteriorado en estos 5 años, son el primer punto del orden del día todos los días. Es decir, la prioridad es eso. Uruguay tiene 30 y poquito de 1.000 nacimientos por año. Antes, hace 20 años, tenía 50.000, es decir, nacen muy poquito. La pobreza infantil aumentó 4 o 5 puntos en estos 5 años. Esto nos compromete el desarrollo de nuestras infancias, pero además nos compromete la viabilidad del futuro de esos gurises y por lo tanto de esos trabajadores. Tenemos que recuperar el tiempo que se perdió en ese sentido. Bien. Ayer estuve conversando con la directora de primaria, bueno, decía que había reuniones informales, supongo que los habrá en todos los subsistemas. ¿Hay algún subsistema que le preocupe más por déficit, por desorden, por cuestiones? ¿Qué primer balance viene haciendo de lo que va a recibir? Bueno, en educación nosotros quedamos con la presidenta de Comisión, Virginia Cáceres, en reunirnos la semana que viene. Las licencias, digamos, tienen que ser los primeros días de enero porque la segunda mitad del año y enero, febrero es cuando se resuelve, digamos, las cuestiones de inicio de clase, que es la prioridad de lo educativo. En ese sentido, tanto en materia de infraestructura como de provisión de cargos, es decir, cargos y horas docentes, hacer que la maestra esté el primer día frente al grupo de niños que van el primer día a la escuela, eso viene funcionando bien, viene funcionando razonablemente, es esperable que se inicie normalmente las clases. Después tenemos pendiente esto del trabajo con las cuestiones vinculadas a lo presupuestal, a lo que queda pendiente, digamos, y que la administración que entra, bueno, se va a hacer cargo como corresponde. En educación no tenemos problemas en la transición. Hay muy buen diálogo con las autoridades. De hecho, ayer estuvimos en el lanzamiento de Escuela de Verano con Olga de las Heras y con Juan Gavito. Lo que sí hay algunas luces amarillas sobre todo en el Consejo de Formación en Educación con los temas del déficit que
estaría planteando el Consejo a partir de lo que son los nuevos programas. Es decir, ahí hay un desajuste entre lo que estaba proyectado presupuestalmente y lo que se ejecutó, que es bastante más, que hay que ver de qué manera se resuelve, pero todo en un clima de trabajo y de conversación que es muy republicano, que hay que recordar, es muy consistente con lo que ha sido la transición en educación también en la vez anterior, digamos, ¿no? Este gobierno inicia las clases con autoridades de la educación del gobierno anterior, tiene que cerrar las escuelas por la pandemia, y para abrir las escuelas tenía los consejos de la administración anterior y recién el doctor Robert Silva designado en esos días. Es decir, en lo educativo hemos logrado como preservar los líos de las transiciones y de las discusiones políticas de la vida concreta de los gurises y las comunidades. ¿Dijo al pasar que en el Consejo de Formación se gastó más de lo que se tenía? Sí, varios millones de pesos estamos hablando. Esto tiene que ver con que hay una reforma de programas también en el Consejo de Formación en Educación que plantea más horas y por lo tanto ahí hubo alguna dificultad con ajustar lo presupuestado a lo que terminó ejecutando. ¿Y eso lo va a rever? ¿Eso forma parte de algunos cambios que piensa instrumentar en materia, por ejemplo, de programas? En cualquier boliche la caja a fin de año tiene que cerrar. Ajá. Bien. ¿Ha tenido contacto con los sindicatos? Y le pregunto esto porque usted sabe todo lo que se ha generado en torno a la incidencia de los sindicatos y la educación en la gobernanza de la educación. Este gobierno en particular ha sido bastante crítico en ese sentido. ¿Qué opina el futuro titular de la ANEP sobre la participación que tienen que tener los gremios de la enseñanza en la gestión? Bueno, el programa del Frente Amplio, una de las cuestiones que plantea como eje vertebrador o orientador de muchas de las definiciones tiene que ver con recomponer la participación, pero no solo pensando en el gobierno de la educación, tiene que ver con recomponer la participación a nivel del centro educativo, a nivel de los docentes del centro, el proyecto de centro, las actividades de esa comunidad, los estudiantes, se dice siempre los estudiantes son el centro, nadie escucha lo que piensan los estudiantes. Los temas que tienen que ver con la familia, Uruguay tiene todas las escuelas, tiene una comisión fomento, tiene un colectivo de familias organizadas de la educación pública, de la escuela pública, que hasta personalidad jurídica tiene. Sí. En 5 años no se reunieron con las autoridades. Pero después lo educativo también tiene que ver con otros niveles de gobierno que no son el gobierno central. Cuando uno piensa, ¿cuánto hacen los municipios y las intendencias que tienen que ver con lo educativo? Muchísimo. Es más, hay propuestas educativas que tienen que ver con demandas que han colectado las intendencias. Pensemos en lo que son los polos tecnológicos de la UTU, que son terciarios de UTU en el interior del país, que sus propuestas educativas tienen que ver con la vocación productiva de esa región. Es decir, no es lo mismo Chuy que el norte del país. Entonces ahí hay también que abrir la ventana de la participación y del diálogo. Y después está esto otro de, bueno, cuáles son los lugares donde los docentes, en tanto docentes, no en tantos sindicatos, tienen participación. Ahí hay lugares que son clave. Uno es la Asamblea Técnico Docente. Las ATD, además, es una ley que es, si yo no recuerdo mal, del gobierno de la calle Padre, ahí se establecen por ley. Las autoridades de la educación tienen que consultar obligatoriamente sobre cambios curriculares. Después tenemos que... Entonces la participación va a ser por las ATD, no a nivel de los consejos. Después tenemos que en Uruguay existen los sindicatos, son organizaciones legales, son legítimas, representan intereses. La negociación colectiva está en una ley, está establecido cuál es el tipo de relación. Es muy razonable, digamos, que esos mecanismos existan porque tienen que ver con las condiciones de trabajo, lo salarial, etcétera. Y es algo donde efectivamente todas las recomendaciones indican que hay que instalar los mecanismos de negociación y además hacerlo de buena fe, cosa que ha sido alguna dificultad de este periodo. Y después tenemos esto otro que es la discusión del huevo y la gallina, si los docentes tienen que estar en los consejos desconcentrados o sea, ¿se van a mantener las direcciones unipersonales? Cuando se eliminan los consejos y la participación docentes en los consejos, de docentes que eran electos por docentes, que eran en elecciones que organizaba la Corte Electoral, fue porque, más o menos, el argumento era
hay mucha gente en el gobierno de la educación y esto genera ineficiencia en la toma de decisiones, ¿no? Mucha discusión y poca ejecutividad. Por lo tanto, hacer una dirección unipersonal y eliminar la participación docente va a mejorar la gestión. Si ustedes traen acá a alguien que diga que mejoró la gestión y no sea autoridad en estos 5 años, nosotros vamos a revisar esto de cuántos tienen que participar. Lo que sucedió es que la gestión no mejoró. Es decir, es más, en algunos casos se empeoró y hay como ejemplos muy claros. En el mundo de lo educativo están como bastante extendidas esas informaciones. ¿Qué es lo que sucede? Uruguay tiene un sistema educativo que está centralizado y esto tiene que ver con la historia de la educación en Uruguay. Es decir, es un ente autónomo que tiene una verticalidad y esto no permite que los costos de transacción que tiene toda política pública se laudan si no es a través de colegiados. Uno piensa, bueno, ¿qué pasa con la escuela en Brasil? Bueno, la escuela en Brasil depende del municipio, depende de niveles subnacionales de gobierno. Acá tuvimos al Partido Colorado, al Partido Nacional, 100 años peleándose, digamos, por quién controlaba qué del Estado, y la educación es a través de entes autónomos. Entonces, cuando uno cierra las ventanas, lo que termina pasando es que termina tomando decisiones que podrían haber sido mejoradas si se hubiera escuchado otras voces que son los docentes, los funcionarios. O sea, me queda la idea de que va a trabajar en un proyecto más participativo, pero no necesariamente va a implicar cambiar lo que ya se cambió de las direcciones unipersonales. Lo que se plantea esta administración es retomar los espacios de participación de todos los actores y además corregir estas cuestiones que son errores de la ley de urgente consideración. ¿Qué es lo que sucede? Para volver a hablar de eso hay que cambiar la ley. Entonces, para volver a hablar de los consejos desconcentrados con elección de docentes, hay que cambiar la ley. Entonces, eso es parte de la agenda parlamentaria. La administración se va a ordenar sobre la base de que la participación es un principio importante en lo educativo y, por lo tanto, va a abrir todas las ventanas. ¿Pero va a impulsar un cambio en la ley para cambiar ese aspecto o no necesariamente? Es parte de lo que está establecido en el programa del Frente, es decir, recuperar los espacios de participación, y esto implica una agenda legislativa. Lo que yo no puedo dejar todas las ventanas cerradas hasta que el Parlamento apruebe o no apruebe eso. Es decir, ahí hay una situación con una relación de fuerza en el Parlamento donde nadie tiene mayorías en diputados, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos plantear todos estos espacios de participación. De hecho, el primer año lo que está pautado es convocar a las ATD, a los actores de la academia, a los actores de la universidad que han planteado observaciones sobre la reforma curricular para ver de qué manera se mejoran algunos aspectos de esa reforma. Ayer usted adelantaba que se van a revisar los programas elaborados en el marco de la transformación educativa. ¿Qué alcance va a tener eso, por lo menos en la primera etapa? ¿Y qué pasa con el último tramo de la transformación que está previsto para este año, que por ejemplo es llegar a bachillerato? ¿Va a haber algún cambio en ese sentido de lo que venía planificado de esta administración? Bueno, la transición en educación no es igual a la transición del resto del Ejecutivo porque demora un poco más, pero además los docentes y los estudiantes eligieron sus cargos, se inscribieron a sus cursos con un esquema de trabajo que tiene unos programas, unas materias, un régimen académico. La buena política educativa no puede cambiarles eso a mitad del camino, porque eso genera, primero, inseguridades para todos. Entonces, la política educativa tiene que preservar a los estudiantes, tiene que preservar a los docentes. Ya eligieron sus horas o están en proceso de eso, la están eligiendo con una reforma curricular que va a correr y efectivamente lo que va a pasar es que las clases empiezan con la reforma curricular. Nosotros no estamos dispuestos a tomar de rehén a los estudiantes y a los docentes de algo que, digamos, hay que corregir, pero puede ser corregido con tiempos y formas que tengan que ver con lo educativo. Es por eso que el año que viene va a ser un año de revisión, y va a ser un año de revisión con algún criterio que también me parece importante señalarlo. Hay cosas que están planteadas en la reforma curricular que están bien y que hay que preservarlas. ¿Por ejemplo? El último gobierno del Frente había hecho un esfuerzo en construir el recorrido de un estudiante entre los 13 y los 18 años en el marco curricular de referencia nacional. No había llegado a bajar eso a programas de grado o programas de asignatura. Este gobierno, cuando publica o aprueba el marco curricular nacional,
mantiene esta idea de pensar la trayectoria entre los 13 y los 18 en términos de qué tiene que ir aprendiendo en el recorrido por el sistema educativo. Y esto es bueno porque esto era uno de los problemas que tenía Uruguay, digamos, ¿no? Julio Castro en la mitad del siglo XX denunciaba este tema de la diferencia, el salto entre primaria y secundaria, que eso no estaba mirando por el niño, sino que estaba mirando por la institución o por los adultos, es decir, ¿no? Los maestros trabajan de una manera, los profesores trabajan de otra. Entonces, este tipo de cuestiones tienen que ser preservadas. No puede ser que Uruguay retroceda en ese sentido. ¿Y qué debería ser modificado? O por lo menos empezar a pensar el año que viene, como he dicho este año, en modificar para el año que viene. Bueno, yo entiendo que hay que simplificar algunas de las cuestiones que están planteadas. Uruguay trabajaba por competencias en varios programas, pero este nuevo marco planteó 10 competencias. Esto a la hora de reportar niveles de logro de los estudiantes generó un montón de sobrecarga de trabajo para los docentes, pero que además no es información que sea relevante para la familia, no es información que sea relevante para la toma de decisiones porque no se procesó de esa manera, sino que era más bien un efecto de control o un dispositivo de control docente. Bueno, no podemos simplificar eso, no podemos pensar también que hay otras formas de enseñar y de aprender, es decir, lo corro de la discusión de la educación pública. Hay colegios que plantean determinadas metodologías, convocan a inscribir, las familias eligen ese colegio por la metodología, método Montessori. Bueno, si la política curricular no permite esta libertad de que las instituciones puedan pensar cómo enseñar, puedan tener un encuadre de cómo aprender, lo que tienen... son políticas curriculares que no permiten esa libertad. Lo que tienen que garantizar los programas y los currículos es que la ciudadanía sepa qué es lo que tienen que aprender nuestros estudiantes, que se pueda controlar, que se pueda discutir, porque ahí está el conocimiento científico, el artístico, pero también los valores, digamos, ¿no? Una escuela en Montevideo es diferente que una escuela en Beijing porque también van los valores que son importantes para la construcción de nosotros. Y después esto otro de no cerrarse solo a un método, solo a una perspectiva de lo curricular, porque afortunadamente tenemos 60.000 docentes muy bien formados con título de grado en formación en educación, es decir, que tienen un conjunto de saberes que hay que habilitar, que los pongan en juego para mejorar las cosas que tenemos que mejorar. Más autonomía para las escuelas, para las direcciones, es decir, una persona puede tener determinado método en una escuela, qué sé yo, de Malvin y otro método en el Cerro. Sí, y además para pensar la propuesta educativa contextualizada en el medio en el que se trabaja. Yo voy a plantear un ejemplo porque lo conozco de cerca. Hace 5 años, cuando los líos de Casaballe, ¿no? O ahora podría pasar con los líos de Villa Española, las maestras de la escuela vieron que los gurises habían ido la mitad de los días durante 2 años. Entonces, el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura estaba hecho percha. Entonces, se propusieron, en vez de agrupar por primero, segundo y tercero y ver, ¿no?, a quién quedaba repetidor y cómo hacían para agrupar todo ese conjunto de niños por niveles de logro y distribuirse los estudiantes para traccionar hacia arriba desde el nivel en que estaba cada uno en algo que es clave, digamos, porque para poder estudiar hay que saber leer, y para poder abordar otras cosas, otros contenidos, otras competencias, hay que saber escribir. Entonces, ese tipo de propuestas no estarían contempladas en esto que está hoy. Entonces, nosotros entendemos que ahí hay algunas puertas para abrir, reitero, sin perder lo que tiene de bueno, porque tiene cosas buenas. Y esto también hay que ser claro en Cayani, 30 segundos. ¿Debería haber menos vacaciones? Ayer el Observador se hacía eco de un estudio de Facultad de Psicología y de las consecuencias que tiene tener un tramo tan largo en verano sin clases. Bueno, ahí Uruguay viene desde hace por lo menos un par de décadas, intentando aumentar la cantidad de días lectivos, digamos. Todo el mundo se acordará que se han sacado vacaciones en julio, se ha achicado la eran primavera. 2 semanas, ahora hay una, pero tenemos un tramo largo en verano. Nos queda el tramo largo del verano. Y todos los años tenemos el debate con la Cámara de Turismo de que... Ahora tenemos a la presidenta de la Cámara. Se mantiene el inicio de clases el 5 de enero. Yo estoy de acuerdo con ganar todo lo que se pueda año lectivo. Los gurises después además tienen que ir todos los días, que es una de las dificultades. Pero, digamos, Uruguay tiene que lograr resolver esta tensión entre el derecho de las infancias a lo educativo y la actividad económica de las familias que viven del turismo y de las empresas que viven del turismo. Después lo otro que hay que pensar es esto, que fue lo que se anunció ayer, porque ¿qué es lo que sucede?
a veces no solamente es más año lectivo, sino más posibilidades de otras propuestas educativas. Si pensamos que ayer, cuando se lanza, ahora se llama Escuela de Verano, era Verano Educativo, que es una propuesta que tiene cuidados, que tiene actividades acuáticas, que tiene campamento, que tiene el aprendizaje desde otro lugar, bueno, capaz que hay alguna clave para pensar por ahí, porque esto resuelve la necesidad de las familias del trabajo. Esto es claro, además, en los departamentos como Rocha, Maldonado, Canelones, donde la necesidad de cuidados en Zafra es brutal, pero además nos permite esto de tener más espacios para seguir aprendiendo. Y capaz que no es año lectivo. La demanda que está habiendo sobre las propuestas en verano es cada vez más importante, y creo que además ahí tenemos una demanda insatisfecha, es decir, gurises que quisieron ir y no llegaron a tener cupo, o sea que tenemos cosas para avanzar en esos términos y podemos también pensar, ayer justo se lanzó una escuela que lo tiene como parte del proyecto de escuela, es decir, todo el mundo en el año sabe que eso va a pasar y por lo tanto los gurises saben que las maestras te pueden llegar a convocar a ir ahí, si venís medio flojo en alguna cosa y se puede reforzar en el verano. Entonces, bueno, aprovechemos estos recursos que además son parte de lo que se llama, ¿no?, las políticas de largo plazo, porque esto empezó como verano solidario la década del 90. Ayer se me peleaban Gabito y Olguita de las Heras con si eran 34 o 35 años, pero, digamos, es un ejemplo de los acuerdos que pueden permitir mejoras en lo educativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.